Buenas tardes, una cálida bienvenida a quienes asisten a esta jornada. Un agradecimiento especial a Luciana Reta, al director de la carrera, el doctor Gaspar Gundín, director de la carrera de Abogacía de Bernal. Por supuesto que a Nacho, que es nuestro operador en el día de hoy, y además está decirlo a nuestro expositor, que es el doctor Nicolás Origo Schuller, que es un prestigioso colega de larga trayectoria, también jerarquiza nuestro plantel docente en Bernal, y obviamente que es un especialista en estos temas que hoy va a desarrollar, nunca más oportuno a raíz de la ley que se sancionó en el día de ayer, pero bueno, él luego va a hacer un análisis obviamente del tema. Agradecerles a ustedes también que nos acompañen, decirles que es intención de nuestra facultad el tratar de abordar estas cuestiones como lo hacemos habitualmente de actualidad, desde la profundidad y la jerarquía de los expositores, lo hacemos habitualmente o lo hemos hecho hasta ahora en el ámbito del derecho de familia, del derecho penal, del derecho procesal penal, y hoy avanzamos en estos encuentros de conversatorios o de exposiciones desde el punto de vista de los derechos reales, de las contrataciones, y nos da una gran satisfacción poder llegar a ustedes con esta propuesta. Quería decirles también que a partir del día 10 de agosto va a dictarse un curso que va a ser desarrollado por el doctor Soligo Schuller sobre nuevas formas de contrataciones inmobiliarias. Van a tener mayores detalles en la red. Para aquellos que lo quieran hacer, realmente los invitamos porque es una gran oportunidad de ahondar en estos temas que, como decimos, son de una gran actualidad, sumamente tangibles y concretos. Como decano de la facultad, me da mucho placer en dejar inaugurada el encuentro de hoy y augurar lo mejor, que seguramente será una jornada de valía. El doctor Gundín, que es el director de la carrera en Bernal, también nos va a decir unas palabras y luego pasaremos a nuestro disertante. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Es realmente un placer poder haber sido parte de la organización de este conversatorio que tuvo la iniciativa del doctor Sol Schuller, que es el titular de la Cátedra de Derechos Reales de la sede de Bernal, como así también director del posgrado de Escribanía. Así que bueno, justo un tema que está en pleno auge, porque tenemos una ley recientemente sancionada y bueno, justo vino como anillo al dedo, digamos, esta jornada. Así que bueno, los dejo con el doctor Solido Schuller. Sí, Nicolás, un agradecimiento muy especial, no quería olvidarme también, a nuestro coordinador de extensión de la sede, Ramiro Guede. Muchísimas gracias y comparto mi gratitud y saludos al doctor González Sandia, al doctor Gundín y Ramiro Guede, quienes realmente han trabajado intensamente para darle difusión y la organización de este conversatorio. Bienvenidos, un placer estar aquí, y vamos a conversar hoy sobre varias normas, en realidad que están articuladas a distintos niveles de normativos, de jurisdicción y todo, porque la primera norma, la que protagonista de nuestra charla, va a ser el decreto de necesidad de urgencia 320 de 2020, que se publicó en el Boletín Oficial unos días después del inicio del ASPO, del aislamiento, el 29 de marzo de 2020, y trató y regula todo el problema de la emergencia pública locativa. ¿Por qué? Porque dado que el aislamiento, como lo fuimos viendo durante todo este tiempo que estuvimos, digamos, a través de la pandemia, atravesando la pandemia, el aislamiento afecta a la producción, el comercio y el consumo. Entonces, de esta manera genera una dificultad para el pago del precio de la locación. En particular. De todas formas, no fue el único, de hecho hay muchísimos decretos de necesidad de urgencia vinculados. Podríamos decir que es como el hermano o el hermanastro del decreto de necesidad de urgencia 319 de 2020, que es el que regula la suspensión de juicios hipotecarios. Y de hecho, si estos son hermanastros, también serían primos
de la ley provincial 15.172, sancionada hace poco tiempo, hace 2 semanas aproximadamente, que prevé la suspensión de las ejecuciones y lanzamientos en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Y vino otro pariente más a sumarse el día de ayer, que todavía no se publicitó el nacimiento porque no se publicó en el boletín oficial, pero estamos hablando de la nueva ley de locaciones, que más que una nueva ley de locaciones es una modificación importante al Código Civil y Comercial, con unas normas complementarias que también se le dice complementarias, pero no hacen nada más ni nada menos que derogar los artículos 7 y 8 de la ley de convertibilidad, que prohibían la indexación para los contratos, respecto exclusivamente de locación. Y después vamos a ver según el destino. Algunas palabras le vamos a destinar al final sobre este tema, que va a tener mucha actualidad y ya está saliendo en los medios periodísticos, y probablemente salga en el boletín oficial el martes o el miércoles próximo, después del feriado del lunes. Y les contaba entonces que la dificultad para el pago del precio en la locación, debido a este supuesto de fuerza mayor, porque la fuerza mayor, verdaderamente hablando, es la pandemia, ¿sí? Que no pudo ser prevista y que afecta la ecuación económico-financiera de la gran mayoría de los contratos. ¿Había normas en el código y en nuestra legislación para este tipo de cuestiones? Sí, por supuesto, teníamos la definición de fuerza mayor, la teoría de la imprevisión, la readecuación del contrato, y la renegociación. De hecho, el Código Civil es bastante abundante en este tipo de normas, y yo en la página 2 de la Filmina les puse los artículos más relevantes en este sentido, que tienen que ver con esta cuestión, pero que vino el decreto de necesidad de urgencia a tener preeminencia sobre todas esas soluciones. Entonces, frente al caso particular, hay que hacer una ecuación, digamos, teniendo en cuenta siempre el punto de vista de la justicia, de cuál va a ser, si la solución que da el decreto es justa, y además si es razonable en el sentido de intrometerse en la libertad contractual de las partes, ¿no? Estábamos viendo que se trata de una medida paliativa y transitoria, que en los considerandos habla de que protege el derecho a la vivienda, aunque incluye también otros destinos, ¿sí? Cita la Constitución Nacional, el artículo 14 bis, y los tratados internacionales, los considerandos del decreto de necesidad de urgencia. Vamos por favor, a visualizar, si a ustedes les parece bien, la página 6 de la Filmina de la página 6, por favor, que habla de los puntos principales del decreto de necesidad de urgencia 320 de 2020. Es decir, que en esta página vamos a ver a ojo de águila cuáles son los aspectos fundamentales para después ir adentrándonos particularmente en cada uno de los aspectos. Nacho, por favor, te pido si podemos poner la página 6 del archivo PDF que se envió también por mail a los participantes. El primer punto que habla la página 6 es la vigencia del decreto de necesidad de urgencia, que es del 29 de marzo de 2020 al 30 de septiembre de 2020. Es decir, todos los aspectos que vamos a ver, congelamiento, prórroga, suspensión de desalojos, todo tiene esa franja de tiempo que, de hecho, por el artículo 13 del decreto, el Poder Ejecutivo puede prorrogar los plazos, ¿sí? Pero ¿cómo? Ustedes pueden decir, ¿cómo? El Poder Ejecutivo dicta el decreto de necesidad de urgencia y además se habilita a sí mismo, claro, pero lo habilita a sí mismo a través de un decreto común y silvestre, no un decreto de necesidad de urgencia. Es el artículo 13, que significa que se puede prorrogar. Porque, claro, la pandemia, como hemos visto en distintos aspectos, es una consideración del día al día, y no sabemos qué va a pasar para el 30 de septiembre. Esperemos que se finalice pronto. A ojo de águila, digamos, abuelo de pájaro, por así decirlo también, tenemos varios puntos principales, que uno es, todo esto está contenido en el decreto de necesidad de urgencia, y vamos a ver que hay precisiones después con la ley provincial también. La suspensión de desalojos, la prórroga de las locaciones, el congelamiento de precio a la cuota que estaba vigente a marzo. Fíjense que lo que tienen en común estos tres supuestos es proteger al inquilino como parte contractual, que se entendería, o por lo menos el decreto lo ve objetivamente como la parte más débil del contrato, como suele pasar en todas las normas
de emergencia locativa y de hecho en la historia, en el derecho histórico nuestro, de cómo se fueron sancionando la protección a la vivienda, especialmente el que tiene destino habitacional. Pero vamos a ver que acá, si bien habla de, por eso, del considerando de derecho a la vivienda, vamos a ver que los destinos comprendidos abarcan bastante más que la vivienda única, ¿sí? Otro de los puntos importantes es que todo lo que no se haya pagado o que se haya congelado el precio, se paga en cuotas a partir de octubre, junto con el primer vencimiento de la cuota de octubre. Es decir, que ya vemos que en realidad se le llama congelamiento comúnmente, pero que en realidad es un diferimiento del pago. No es que se congeló la cuota y la diferencia nunca más se va a pagar, sino que después se va juntando cada mes a mes y en octubre se van a pagar de 3 a 6 cuotas toda la diferencia de lo que se hubiera tenido que haberse aumentado de no haber existido el aislamiento, más las cuotas que vencían efectivamente a partir de octubre, noviembre, diciembre. Entonces a veces al inquilino, de hecho, hay mucha gente sugiere que en realidad lo siga pagando si puede, porque si no se le va a juntar después y se le va a acumular junto con las cuotas que vienen venciendo en octubre. También se prevé la bancarización del pago a opción del locatario en el artículo 8, y la mediación obligatoria, que vamos a ver que tanto la mediación como la suspensión de los desalojos tiene alguna susceptibilidad, digamos, constitucional, ¿sí? Porque en realidad se trata de aspectos que no fueron delegados al Congreso Nacional y que están regulados en toda la materia de derecho procesal local. Vamos a ver qué pasa con uno y con otro. La norma se autodeclara de orden público en el artículo 14, y ahora, por favor, Nacho, pasemos a la filmina que sigue, a la 7. Aquí comenzaremos a hablar, como marco general también, muchas gracias, no, el anterior, perdón, destinos comprendidos. La página, ahí está. Bueno, el artículo 9 vamos a empezar hablando de a qué inmuebles se refiere esta norma en cuanto al destino de la locación, pero vamos a ver que mezcla a veces destino con cualidades específicas del locatario. En primer lugar, es para la vivienda única, que ya sea urbana o rural. Incluso habitaciones de pensiones, ¿sí? o destinos, digamos, locativos más humildes, también están contemplados. En todos estos supuestos que vimos, suspensión, prórroga, congelamiento. También inmuebles destinados a actividades culturales o comunitarias, inmuebles rurales con pequeñas producciones familiares o agropecuarias, y vamos a ver que esta es la única finalidad rural, además de lo que sería la vivienda única. El servicio, comercio o industria, sea de monotributistas o micro, pequeña y mediana empresa, es decir, el monotributista o la micro, pequeña y mediana empresa que prestan un servicio, comercio o industria en el inmueble también están comprendidos en esta ley de prórroga y congelamiento de las locaciones. También el ejercicio de una profesión autónoma, y fíjense que acá se aparta del carácter de monotributista y vamos a ver qué incidencia tiene después con la ley provincial, que sí prevé que el autónomo esté dentro del régimen de monotributo. En cambio, a nivel nacional del decreto, con que sea una profesión autónoma, por ejemplo, un abogado que esté inscrito en el impuesto a las ganancias, también está contemplado el caso del congelamiento de los alquileres. Y después tenemos las cooperativas de trabajo o las empresas recuperadas, ¿sí? que estén inscritas en el INAES, siempre y cuando, en todos estos supuestos, el inmueble esté en tenencia del locatario, continuador o sucesor, como ahora veremos. Me anticipo a decir que para los casos que haya destinos mixtos, por ejemplo, vivienda y explotación comercial, se aplican las normas habitacionales por el artículo 1194 del Código Civil y Comercial, que no ha sido modificado por la nueva ley aún no salida en el boletín oficial. Vamos a ir, por favor, a la página siguiente, a la filmina página 8. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos las calidades que tiene que tener el locatario para considerarse comprendido. Como es una extensión de lo que sería el locatario original. Porque, ¿qué puede pasar? Se pudo haber cedido el contrato o alquilado, puede haberse continuado por quienes no hayan tenido trato extensible, o los sucesores. Bueno, en primer lugar, los locatarios o el locatario original del contrato está abarcado, los sublocatarios y también los continuadores del artículo 1190, que son, es una excepción en orden sucesorio normal, de las transmisiones por causa de muerte, que son habitantes con ostensible trato familiar del locatario durante el año previo al abandono o el fallecimiento. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que se encuentre en unión convivencial. ¿Sí?
O ostensible trato familiar no siempre se refiere a un aspecto de unión convivencial, también puede ser una persona que sea un trato como si fuera de la familia, pero que no tenga relación con una unión convivencial. Por ejemplo, lo que a veces se llama hijo de la vida, o ese tipo de cosas, también están contempladas porque la norma es amplia. Ahora, los sucesores por causa de muerte también están contemplados, pero esto hay que articularlo con el artículo 1189 del Código Civil y Comercial, que prevé que se pueda pactar en contrario en la locación. ¿Sí? Ese artículo prevé que se puede pactar en contra en el sentido de que si fallece el locatario, puede resolverse el contrato. Entonces, si está pactado de esa manera, los sucesores no van a poder ampararse en los beneficios que le da el decreto de necesidad de urgencia. Muy bien. Después tenemos también los tomadores de leasing inmobiliario, porque según el artículo 1250 se aplican las normas referidas a la locación durante la etapa de administración del contrato, es decir, hasta tanto no se haya hecho ejercicio de la opción de compra. Y al no mencionarlos expresamente, se excluye a los comodatarios, porque por supuesto no pagan ningún tipo de canon locativo, los intrusos y los usurpadores. No requiere afectación económica por el ASPO, por el aislamiento social preventivo obligatorio, es decir que no hace falta que el inquilino pruebe que tiene una afectación económica en virtud de su actividad, que a lo mejor puede no ser esencial o ahora momentáneamente suspendida. Y esto es un problema que nos remite a las normas generales del Código Civil y Comercial, porque, incluso a los principios generales del derecho, porque puede ser que esto termine transitando una situación de abuso del derecho y falta de buena fe. Es decir, si el locatario, como dice la mayoría de la doctrina, no tuvo afectada su ingreso, pues en cuestión durante el aislamiento, en realidad no se vería afectada la ecuación económica del contrato y realmente podría configurar un supuesto de mala fe y especialmente de abuso del derecho, restringir o dejar de pagar la cuota con un mero capricho, amparándose en las normas vigentes, ¿no? Porque el decreto de necesidad de urgencia tiene rango legislativo, no necesita ratificación del Congreso. Pues a través de una ley nacional que regula todo el procedimiento de la Constitución Nacional de los decretos de necesidad de urgencia, se gira a la comisión bicameral y emite dictamen, pero si no se rechaza, sigue vigente y se mantuvo vigente todo el tiempo en que no fue tratada por la comisión bicameral. Y esto tiene una larga tradición en nuestro país de que cuestiones importantes y de fondos de decretos de necesidad de urgencia tienen un paso muy ligero por la comisión bicameral y muchas veces ni siquiera se discuten en profundidad, como hay varios ejemplos. Bueno, vamos a pasar por favor a la filmina 9, que habla de las exclusiones. Vimos los destinos, los tipos de locatario, porque eso todo hace la parte general. Ahora van a ver que pasamos después a la parte más interesante, que pasa con la suspensión y el congelamiento. Pero, ¿qué es? En el artículo 9 excluye a los arrendamientos y a parcerías rurales de la ley 13.246, que quedó vigente, fuera del Código Civil y Comercial, excepto la que vimos antes, pequeñas producciones familiares o agropecuarias. También las locaciones temporarias del artículo 1199 del Código Civil y Comercial, que son sedes de embajadas, consulados, organismos internacionales, habitación de personal respectivo, destino turístico, guarda de cosas y puestos de feria, junto con la última parte del artículo 1199, que es una gran novedad, que son contratos que tengan una finalidad determinada y que se les permite eximirse del plazo mínimo legal. Bueno, y por último mencionar algo que no dice, pero que es interpretación sistemática, a los nuevos contratos que se celebren a partir de la vigencia del DNU, en realidad no se le aplican las normas de congelamiento ni nada por el estilo, pero sí la suspensión de los desalojos, que está vigente hasta el 30 de septiembre. No solo por esta norma, sino por la ley también provincial que vamos a ver. Vamos a pasar a la página 10, por favor. Muchas gracias. Hay un supuesto donde se prevé una suerte de defraccionamiento de la norma, que significa que esto va a funcionar así siempre y cuando el locador no sea vulnerable. ¿Qué significa? Si depende del precio de la locación para sus necesidades básicas o de grupo familiar primario y conviviente. Es decir, que para que proceda esta excepción al congelamiento del precio y las demás cuestiones que vamos a ver, el locador tiene que demostrar que es vulnerable y lo tiene que acreditar.
es un aspecto que no está reglamentado, lamentablemente, y en principio es de interpretación restrictiva. Si no lo probara acabadamente, no tendría derecho a que no se le aplique a él, respecto de él, el decreto de necesidad y urgencia. Esta norma, el artículo 10, lamentablemente tiene un error de remisión normativa, entiendo que intencional, donde se exceptúa solamente el artículo 4, que es el congelamiento del precio. Pero, ¿qué ocurre con...? Es decir, si el locador demuestra que el precio de la locación tiene carácter, ¿cómo se dice?, alimentario para él y su familia, para él o para él y su familia, entonces queda exceptuado de que se congele el precio y va a poder solicitar o requerir que se pague todo el precio completo que se hubiera escalonado, ¿sí? O se hubiera previsto el incremento, por ejemplo, a partir de abril, o mayo, o junio, o los meses subsiguientes. Entonces, pero solamente se exceptúa el congelamiento, y las demás normas, que vamos a ver ahora seguidamente, la prórroga legal, eso también queda desafectado, la suspensión de los desalojos, los pagos incompletos, ¿puede desalojar si el carácter es vulnerable? Bueno, todo eso lamentablemente no está previsto, pero vamos a ver que lo completa, por un lado, la ley provincial, donde sí prevé que se suspende el desalojo, es decir, que no lo afecta a la suspensión de los desalojos al vulnerable, al locador vulnerable. Y la doctrina interpreta que se extiende también a los demás por una cuestión de razonabilidad de la normativa, ¿sí? Porque, por ejemplo, les doy un ejemplo extremo y reducción al absurdo. Está congelado el precio, le iba a aumentar, no sé, de 5.000 a 6.000 pesos la locación en abril, entonces él puede decir, bueno, no se congela, se mantiene el escalonamiento. Pero hay otra norma que después vamos a ver que le permite efectuar pagos incompletos o directamente al inquilino dejar de pagar. Entonces sería un despropósito que no se le aplique el congelamiento, pero que se le permita no pagar al inquilino. Por esa manera, por el contrario sensu, podemos concluir que en realidad la remisión es a todas las normas, no solamente al artículo 4. Pero esto nos deja un margen de inseguridad jurídica y libramiento a la precisión judicial, ¿no? En base a la argumentación. Bueno, vamos a pasar a un tema muy importante en la página 11, por favor, la página siguiente, que es la suspensión de los desalojos. Esto está previsto entonces para todos los destinos que ya vimos de locaciones de inmuebles, y el artículo 2 nos enuncia que los desalojos se van a suspender solamente por incumplimiento del pago de alquileres, no para otras causas, por ejemplo, que el inquilino cambió el destino, o realizó mejoras prohibidas, o, bueno, en este caso, si hubiera hecho unas mejoras prohibidas, procede el desalojo. O si hubiera hecho un cambio de destino, se alquiló para vivienda y puso un comercio, también procede el desalojo porque el inquilino no puede cambiar el destino de la cosa. Pero si fuera solamente por el incumplimiento del pago de alquileres, está suspendido el desalojo. Y este concepto de alquileres también involucra las prestaciones de pago periódico que hayan sido pactadas por el artículo 1208 del Código Civil y Comercial. Lamentablemente el artículo también tiene un defecto de redacción, porque tal vez no se previó enteramente este tema, pero no distingue la fecha del incumplimiento. Debió haberse limitado a los meses que dure el aislamiento social preventivo y obligatorio, porque si no, uno podría estar demandando el desalojo por unas cuotas del año 2019 que no se pagaron, y sin embargo a esa persona se le va a suspender el juicio de desalojo. Esto lamentablemente yo entiendo que excede la razonabilidad del decreto de necesidad de urgencia en cuanto a que es la protección de la vivienda, y podría llegar a dar lugar a un planteamiento en sede judicial, donde se plantearía la inoponibilidad a estos supuestos desalojos de la aplicación del decreto de necesidad de urgencia por excederse la reglamentación de lo que es la razonabilidad. Porque entre todos los considerandos habla del problema del aislamiento, de la pandemia, pero no incumplimientos anteriores, ¿sí? Es decir, se trata de proteger al inquilino vulnerable por la situación de fuerza mayor pandémica, no al inquilino recalcitrante que viene dejando de pagar hace varios años, ¿sí? Bueno, incluye sentencias firmes de desalojo, por supuesto, y alcanza los lanzamientos que estén ordenados, pero que no se hayan efectivizado. También los supuestos de desocupación inmediata, previsto en la mayoría de los códigos de procedimiento locales de todas las provincias, y el Código de Procedimiento Nacional también.
También suspende el plazo de prescripción del proceso, porque así también no perjudica al locador. Pero sin embargo no prohíbe la iniciación de desalojos o la continuación de desalojos hasta el momento de la sentencia judicial. Así que todo eso puede continuar en la medida que el aislamiento permita el funcionamiento de los órganos judiciales. Esto plantea un problema constitucional porque se trata de una facultad no delegada de la Nación y debería ser materia del Código de Procedimiento de cada provincia. Ahora, esta cuestión que la doctrina la anticipó, quedó zanjada hace poco tiempo, hace 2 semanas. Vamos a ver la página 12, por favor, con la ley provincial 15.172, que entre varias cuestiones suspende las mismas ejecuciones de sentencia de desalojo hasta el 30 de septiembre de 2020. Es decir, que tomó esta ley, vamos a ver la página 12, por favor, de la filmina, y entonces prevé la suspensión de las ejecuciones de sentencia en el aspecto que a nosotros nos interesa ahora mismo. ¿Qué ocurre? Prevé los mismos locatarios que el decreto de necesidad de urgencia y los mismos destinos que el decreto de necesidad de urgencia, salvo una pequeña frase que tal vez mejoró la redacción del decreto nacional, donde los profesionales autónomos tienen que ser a su vez monotributistas. No se aleja del decreto de necesidad de urgencia porque en el decreto 320, los profesionales autónomos, sin importar que sean monotributistas o responsables inscriptos, están amparados. En cambio, en este supuesto de la ley provincial, tienen que ser profesionales autónomos como monotributistas, no pueden ser responsables inscriptos. Y la excepción también se prevé la vulnerabilidad del locador en los mismos términos, pero claro, acá la vulnerabilidad del locador está referida específicamente a la suspensión de ejecuciones. Con esta ley, que replica prácticamente la ley nacional, el decreto de necesidad de urgencia nacional, tenemos entonces que se queda zanjada la cuestión de la constitucionalidad de la norma de prohibición de desalojo a nivel nacional. Vamos a ver la página 13, por favor, del material. Si no estamos pudiendo ponerlo aquí en la videoconferencia, les pido si quieren tenerlo, el material que se les mandó a mano, si quieren seguirlo con más... Sí, tuvo inconvenientes con internet, así que ahora lo vuelve a intentar. Mientras tanto seguimos, no hay problema, sí. Porque afortunadamente los asistentes ya se les envió también el material. Sí, yo se las mandé, no me acuerdo si se las mandé realmente, pero... Sí, a ver, ahí está. Igual. Era un segundo de internet que sí se había colgado. Muchas gracias. Vamos a la página 13, por favor. A ver si nos escucha. Ahí Nacho, vamos, ¿no? Por favor, a la página 13. Ahora vamos a hablar de lo que vimos la suspensión de los contratos, la suspensión de los desalojos, y ahora vamos a ver en la página 13 la prórroga de los contratos, que está en el artículo 3. Una página más. Bueno, ¿qué ocurre? Los contratos que hubieran vencido desde el 20 de marzo, ahí estamos, los contratos que hubieran vencido desde el 20 de marzo, o los vencidos que continúen, según el artículo 1218 del Código Civil y Comercial, están contemplados. Es decir, vieron que el plazo de vigencia era hasta el 29 de septiembre. Bueno, todos los contratos que vencen desde el 20 de marzo, que es la fecha del comienzo del aislamiento, hasta el 29 de septiembre, si se hubiera vencido, por ejemplo, en abril, mayo, junio, julio, agosto, bueno, así, esos quedan prorrogados hasta el 29 de septiembre. ¿Sí? Por esta ley que dijimos que era de orden público, el decreto de necesidad de urgencia. Pero la novedad, la cosa que el dispositivo normativo especial que trae también es que también se prorrogan aquellos contratos que habían vencido antes del 20 de marzo, pero que continuaban en los términos del artículo 1218 del Código. ¿Qué significa? Es cuando las partes siguen espontáneamente cumpliendo el contrato, es decir, el inquilino sigue en la tenencia, el locador sigue cobrando los alquileres, aunque haya una pequeña diferencia en los alquileres o una diferencia, eso no provoca la tácita reconducción del contrato, pero sigue vigente hasta tanto una de las dos partes, mediante comunicación fehaciente,
le dé término al contrato y le dé finalización y conclusión. Pero si ninguna de las partes había concluido el contrato antes, en ese caso va a estar prorrogado. El locatario, de todas formas, es una norma a favor del locatario, y el locatario puede mantener el plazo original o prorrogarlo por menor tiempo con un aviso fehaciente. Es decir, que puede decir, bueno, yo igual no tengo problema, lo mantengo hasta el plazo original, o me acojo a menor cantidad de días, no hasta el 30 de septiembre, sino, por ejemplo, no sé, hasta fin de junio. Pero hay que avisar fehacientemente, si es posible, 15 días antes del vencimiento. Ojo que pudo haber pasado también que recientemente se fueron habilitando las mudanzas a nivel local, ¿sí? por distintas normas de decreto de necesidad y urgencia que defirió a los municipios las distintas actividades, y, por ejemplo, recientemente en varias jurisdicciones se permitió las mudanzas entre los distintos partidos del AMBA. Pero hasta hace no mucho tiempo no se permitía mudar, entonces por más que hubiera dicho que reducía el plazo contractual, tampoco se podía mudar, que era problemático. Bueno, respecto de la intervención de corredores, la prórroga de los contratos no genera honorarios porque no hay intermediación, o sea, es una prórroga legal que no genera honorarios porque no genera ninguna actividad extra, salvo continuar administrando el inmueble para el caso de que se estuviera administrando. Y tampoco hace falta documentarlo de ninguna manera, porque la ley de normas de orden público y está publicitada en el boletín oficial y ya está todas las reglas de juego dentro del contenido del cuerpo normativo. Esto generó, en muchos casos, que mucha gente tenía planeado, por ejemplo, mudarse el 30 de abril y ya había celebrado un segundo contrato de locación, entonces, pero no se pudo mudar por el aislamiento. Entonces, en ese caso, viene a cuento la aplicación del artículo 1203 del Código Civil y Comercial, que prevé la cesación temporaria del pago durante el aislamiento. Es decir, la persona iba a poder mantenerse en la locación primigenia que tenía, con congelamiento, prórroga, todo, pero el segundo contrato de locación que tenía vigente y todavía no había ocupado, podía suspender el pago porque no estaba usando la cosa, ¿sí? Y esta es una norma que está prevista específicamente para el contrato de locación, en el 1203. Bueno, vamos a la filmina que sigue, por favor, la página 14, que nos habla del congelamiento del precio. Bueno, esto significa que durante la prórroga normativa del contrato de locación, vamos a la página 14, por favor. Se abona el precio de marzo de 2020. Esto es así, aunque hubiera habido un precio total pagadero en cuotas, que es muy frecuente en la redacción de los contratos últimamente. Podríamos haber puesto que el alquiler se ajustaba, que cada 6 meses escalonaba y iba subiendo, y por ejemplo, si hubiese subido en abril o en mayo, de todas formas, siempre invariablemente se va a pagar el precio de la locación de marzo de 2020. Ahora, esto va a ir generando, y probablemente vaya generando diferencias en estos meses de vigencia hasta el 29 de septiembre, que se abonan con el alquiler de octubre. A partir del alquiler de octubre se abonan. Y bueno, como les decía, como es facultad del locatario, también puede ser que pague normalmente con la actualización. Y esto, Nicolás, sí. Disculpa que te moleste. También tuvo inconvenientes Nacho, así que ahora Gaspar va a compartir pantalla con el Perfecto. PDF. Gracias. Así que en un momentito Sí, no hay problema. Entonces les contaba, el locatario igual puede espontáneamente o voluntariamente pagar normalmente, como estaba previsto en el contrato originario, muchas gracias. Perfecto. Y a lo mejor hasta le conviene, porque si no se le van a empezar a acumular las cuotas extra a partir de octubre, junto con la cuota de octubre que ya no va a estar congelada. O sea que no solo le va a alcanzar el aumento de octubre, sino también más aumento todavía, porque a lo mejor lo hacen 3 o 6 cuotas, y bueno, y todo eso se acumula también junto con la locación normal. Las otras prestaciones periódicas que haya asumido voluntariamente el inquilino están inalteradas. Por ejemplo, impuestos, servicios, expensas. Estas prestaciones pueden provocar la rescisión contractual, porque no está amparado por el congelamiento del precio. Si le suben las expensas al inquilino,
lo va a tener que pagar igualmente si son las que se pactó que las pagaba él, por ejemplo, las expensas ordinarias. Pero por un tema de conexidad normativa, que es regulado en otro artículo, no se va a poder desalojar, ¿sí? Es como una paradoja. Incumple en ese aspecto, pero está suspendido el desalojo. Si estamos redactando, documentando un recibo, por ejemplo en abril o mayo, junio, con alquiler congelado, es conveniente consignar que en el recibo que se abonan, no sé, 5.000 pesos, si en realidad se deberían haber abonado 6.000, 5.000, y el saldo se encuentra pendiente según el DNU, según Decreto de Necesidad de Urgencia 320 de 2020. Y por último, relativo al precio, el locador, por el artículo 8º, está obligado a informar los datos bancarios para que el pago quede documentado a través del, justamente, del banco, o sea, para bancarizar los pagos. A opción del locatario, bueno, dentro de los 20 días de la vigencia de este decreto de necesidad de urgencia. Esto es porque el aislamiento también provocó que la falta de desplazamiento y no podía apersonarse en el domicilio de pago y de esa manera facilitar el tema de del cumplimiento de la obligación. Vamos a pasar a la página 15, por favor, que habla de las diferencias de precio o los pagos incompletos. Estos son dos artículos muy similares que los vamos a tratar juntos por un tema de que muchas normas son análogas. Las diferencias de precios son lo que debería haberse abonado en lugar de el congelamiento del precio. Y los pagos incompletos son cuando directamente el inquilino no solo no puede pagar el aumento, sino que directamente no puede pagar el alquiler. Entonces, todas estas diferencias por congelamiento o pagos incompletos que no se hayan podido realizar, se van a abonar entre 3 y 6 cuotas mensuales iguales y consecutivas a partir del alquiler de octubre. Es decir, que al alquiler de octubre se le va a sumar este tipo de cuotas. ¿Cómo se pactan entre locador y locatario las 3 a 6 cuotas? Lo que más le convenga a las dos partes, ¿sí? Que se pongan de acuerdo. Aunque la locación haya vencido, porque a lo mejor la locación estaba vencida en abril, y bueno, y se prorrogó hasta septiembre, pero a partir de octubre ya no va a tener que pagar el alquiler, pero va a tener que pagar las diferencias. Si son por diferencia de precios, no tienen intereses compensatorios, moratorios ni punitorios, ningún tipo de interés. Se paga al precio nominal que se debía. En cambio, los intereses compensatorios por falta de pago, esos sí son aplicables. Si la razón se debe a un pago incompleto dentro de lo que estaba congelado o directamente falta de pago, o fuera de término también, deben intereses compensatorios hasta la tasa de plazo fijo de 30 días del Banco de la Nación Argentina. Se prevé esto porque la finalidad del decreto en realidad era congelar el alquiler o diferir el pago, pero el artículo 7 va un poco más allá y también permite directamente no pagar. Ahora, esto tiene que articularse con las normas generales del Código Civil y Comercial para no caer en abuso del derecho, como les había contado, ni ejecutar estas cláusulas que se integran al contrato las normas de orden público, pero no pueden integrarse y ejecutarse a través de la mala fe. Entonces, la falta de pago de 2 periodos consecutivos no rescinde el contrato, es decir, que no se aplica el artículo 1219, inciso C, del Código Civil y Comercial. También el locatario puede pactar una forma de pago menos gravosa, ¿sí? Si le conviene más cuotas, supónganse, o a lo mejor lo paga en una sola cuota, pero con una quita importante, bueno, eso a lo mejor le conviene, y en ese caso es bienvenido tal vez por parte de las dos, de locatario y de locador. Vamos a pasar a la página 16, porque a todo esto no hablamos qué pasaba con el fiador. Bueno, ¿qué ocurre con el fiador? Como el fiador garantiza el pago de la locación, también se prevé en el artículo 5º y otras normas paralelas y concordantes del decreto que se prorroga la fianza. Es decir, el fiador queda obligado mucho más tiempo de lo que había previsto, porque a lo mejor el contrato se terminaba a fin de marzo, y bueno, hasta septiembre va a seguir obligado. Esto se hace para no perjudicar al locador, quien podría haber desaparecer la posibilidad de cobro si no está la persona de mayor solvencia que se eligió para la fianza. No se prevé la norma una notificación al fiador, pero es conveniente para reforzar la buena fe y
la comunicación, el deber de comunicación entre las partes de un contrato vinculadas. Y fíjense que el fiador responde aún después, hasta después del plazo contractual prorrogado, es decir, si el contrato vencía en abril y se prorrogó hasta septiembre, y después se empiezan a pagar las cuotas de 3 a 6 cuotas en octubre, a lo mejor termina pagando hasta el año que viene y el fiador sigue obligado hasta el año que viene, porque él responde hasta que se terminen de pagar todas las cuotas que se hayan diferido. Si las partes pactan más de 6 cuotas, no lo dice la norma, pero la doctrina entiende que el fiador debe consentir, debe prestar su consentimiento porque se estaría alargando mucho más allá la responsabilidad de lo que prevé como máximo el decreto de necesidad de urgencia. Se discute si los seguros de caución están comprendidos, porque fue un olvido tal vez del redactor de la norma, pero en general la doctrina entiende que también deben considerarse incluidos, por más que solo se mencione a la fianza. Esos seguros que se prevén para el incumplimiento contractual y que vienen a ayudar a la parte incumplidora, bueno, esos también están contemplados. Y hay una problemática muy interesante que pasó un poco desapercibida en la doctrina, que es cómo se aplica el artículo 5 de la fianza en relación con los artículos 1218 y 1225 del Código Civil y Comercial. ¿Qué quiere decir esto? El artículo 1225 fue una gran conquista doctrinaria en el ámbito previo, en la fuente la norma que le inspiró fue como fuente del Código Civil, que se agregó con posterioridad al Código Civil y Comercial, incluso muy posteriormente a la Ley de Locaciones Urbanas, que estoy hablando del artículo 1582 bis, donde se preveía que la prórroga del contrato de locación era inoponible al fiador si no había prestado su consentimiento expreso, y que cualquier prórroga sin su consentimiento expresa o tácita hacía liberar su responsabilidad. Esto, que a todas luces es válido porque los contratos no pueden perjudicar a terceros, ¿sí? Res inter alios acta sería la prórroga. Toda prórroga debe tener el consentimiento del fiador. Pero, ¿qué ocurre? El artículo 1218 que ya habíamos citado, que ocurre cuando el contrato sigue patinando y había terminado el plazo contractual, pero las partes seguían cumpliendo espontáneamente. Bueno, ese artículo, por el artículo también 1225, hacía liberar al fiador. O sea, si el contrato había vencido en enero y las partes siguieron cumpliendo espontáneamente cada una, y resulta que sobrevino el aislamiento y sobrevino el decreto de necesidad de urgencia 320, bueno, este decreto que le endilga responsabilidad, una ultra responsabilidad al fiador, no lo puede afectar en este caso, porque el fiador se había liberado en enero, y una norma jurídica no puede hacer renacer un derecho que se había extinguido. Entonces, de esta manera, en este tipo de interpretación sistemática, podemos concluir que en este sentido la norma sería inconstitucional. Sería inconstitucional extender la fianza, extender la responsabilidad de un exfiador que había vencido antes el contrato, antes del 20 de marzo de 2020, y que hubiera seguido en los términos del artículo 1218 del Código Civil y Comercial. No renace entonces, por lo menos interpretativamente, la obligación. Ojo, creo que esta es la posición que más concilia los intereses constitucionales y de derechos adquiridos en juego. No quiero dejar de decir que hay doctrina que entiende que igual renacería la postura, la responsabilidad del fiador, pero yo estoy convencido de que en realidad no corresponde esa postura. Vamos a pasar a la página 17, por favor. Que habla de lo que es el artículo 12. ¿Cuál es la penúltima, la anteúltima página? El que sigue, ahí está, mediación obligatoria. Muchas gracias. Es el artículo 12 del decreto de necesidad de urgencia, donde se prevé que a nivel nacional se suspende por un año la mediación optativa para desalojos. Es decir, el artículo 6 de la ley 26.589 hace que para desalojos la mediación sea optativa. Bueno, esto a nivel nacional lo suspende el decreto de necesidad de urgencia porque tiene un mismo rango legislativo, normativo, que una ley nacional. El problema se encuentra con el cortapisas acá de cómo hacemos que a nivel local también suceda una mediación obligatoria, porque entonces, como no puede entrometerse en la jurisdicción local, la norma nacional, se invita a las provincias a establecer una mediación obligatoria
para la aplicación del decreto de necesidad de urgencia. Por ejemplo, un ejemplo hubiera sido que se suspendiera el artículo 5 de la ley provincial 13.951, que habla de la mediación optativa para desalojos a semejanza de la ley nacional. Bueno, esto no ocurrió porque la ley local que les contaba, que había superado el problema de constitucionalidad del tema de la suspensión de desalojos, o sea, la ley 15.172 de hace 15 días, no modifica la mediación optativa y en provincia de Buenos Aires sigue habiendo mediación optativa para los supuestos de desalojo. Ahora, ¿qué ocurre? Esto, fíjense que es por un año se suspende la mediación obligatoria. Y sin embargo, este artículo 12 del decreto de necesidad de urgencia inspiró ayer al Senado, al Congreso Nacional, porque en el artículo, uno de los artículos de la nueva ley de locaciones, ¿sí?, que modifica los artículos del Código Civil y prevé algunos títulos complementarios, dice el artículo 22 que directamente se sustituye el artículo 6º de esa ley, 26.589, que quedará redactado así. Dice, en los casos de ejecución, el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria es optativo para el recurrente sin que el requerido pueda cuestionar la vía. Es decir, que solamente habla de casos de ejecución y directamente ya eliminó la expresión desalojo. Es decir, que con la vigencia de la nueva ley de locaciones, a nivel nacional, también deja de ser optativa para los desalojos la mediación, ¿sí? O sea, fue inspiración del artículo, esto que les muestro, el artículo 12 del decreto de necesidad de urgencia, es la fuente del artículo 22 de la ley que modifica las locaciones en el Código Civil y Comercial. Hasta aquí yo quiero ahora hacer una invitación a hacer preguntas, y si quieren después charlamos un poquitito también de la nueva norma que todavía no se publicó en el boletín oficial. ¿Qué les parece? ¿A quién le gustaría? Si querés, Gaspar, podemos dejar de compartir la pantalla y vemos si alguien tiene alguna duda sobre este tema, que son bastante escabrosos, ¿no? La situación se fue regulando de a poco, pero todavía quedan muchas incertidumbres en la interpretación del decreto. Si alguno quiere, le podemos dar la palabra directamente. Acá tenemos